Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey, conduce Félix López. Buenas tardes, el día de hoy comienza por Opus 1510 AM el programa Tetralemas. Este es un espacio de la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM, y en él se abordarán desde distintas perspectivas y posturas filosóficas temas diversos derivados tanto de problemáticas sociales actuales y vigentes como de temas humanos profundos y universales. Este programa de radio se suma a las actividades de la COFIM en su tarea reivindicativa de la filosofía como una actividad colectiva y cultural que interviene frontalmente en la discusión, análisis y solución de problemáticas sociales y humanas. El programa se transmitirá en vivo todos los miércoles a las 18 horas a través de la radio pública Opus 1510 AM y también será retransmitido por Facebook y por distintas plataformas electrónicas. En el programa Tetralemas participarán entre otros y otras Tirso Medellín, Rolando Picos, Rebeca Moreno, José Luis Cisneros, Liliana Deita, José Vieira, Maximiliano García, Diego Castillo, Nelda Blancarte, Rafael Aguilera, Rodrigo Guajardo, Octavio Martínez, Valeria Rubí y su servidor Félix López. Esperamos sea de su interés y nos acompañe escuchándonos y opinando a través del teléfono en cabina 2020-2515 y de nuestras redes sociales. Agradecemos especialmente a Rolando Cruz, quien nos presta su música para el anuncio promocional y la vestimenta del programa con el tema Ictus de su autoría y con la interpretación del cuarteto Ictus. Bien, mi nombre es Félix López y me da mucho gusto estar aquí. En este programa hoy abordaremos el tema del pensamiento filosófico. Y para tal efecto nos acompañan los filósofos Tirso Medellín. Buenas tardes. Rolando Picos. Buenas tardes. Y José Luis Cisneros. Hola, buenas tardes. Bien, en esta ocasión, y como es un asunto que nos implica como filósofos, comenzaremos por escudriñar en nuestra propia profesión, es decir, la filosofía. Para muchas personas, el pensamiento filosófico es un asunto del pasado, algo en desuso, descatalogado del tiempo presente o por lo menos de los intereses humanos actuales. Incluso para ciertas personas es una disciplina ya muerta. Frente a ese contexto y teniendo en cuenta que las preguntas simples suelen ser en ocasiones las más complicadas, por lo menos más cuando éstas son propias de una disciplina, de un área que suponemos dominar, para ustedes, compañeros, para nosotros, ¿qué es la filosofía? Bien, pues nuevamente buenas tardes. La pregunta pues siempre remite a una complejidad, es la gran pregunta en filosofía. La verdad, en filosofía hacemos más preguntas y tenemos menos respuestas. Pienso yo que la filosofía es una pregunta por el ser, es una inquietud, es una actividad, es un intento de diálogo con la realidad, es un intento de esclarecimiento del lugar del ser humano en el cosmos, en el universo. Entonces, en realidad existe una pluralidad de respuestas de lo que podría ser la filosofía, pero creo que todos coincidiríamos en que es un tipo de actividad particular en la que juega mucho la razón, en la que la razón tiene un papel preponderante y que este papel preponderante nos sirve también como una especie de guía para la acción, o nos debiera servir como una especie de guía para la acción. Esto sería como una primera aproximación. Yo coincido con el doctor Rolando Picos y me atrevería a agregar que, bueno, de fondo está la posibilidad. Siempre que se presenta ante nosotros un camino, en filosofía se abren más caminos, ¿no? Y a veces estos parecen completamente fuera de lugar o irracionales, pero son los que permiten justamente la pregunta. Y a veces los que se ponen frente a nosotros como los más intrincados, pues van a demandar la mayor de las ocasiones un pensamiento lo más riguroso que se pueda. Y entonces en ese sentido me parece que entra la filosofía, porque bueno, preguntas nos podemos hacer todos, preguntas frente a la diversidad de opciones están todos los días, pero cuando se afrontan con una rigurosidad y con todo un pensamiento histórico de 2500 años, pues se ve fortalecido, ¿no? Y en ese sentido, pues generalmente no somos de respuestas apresuradas,
siempre nos detenemos un poco más para pensar y responder cuando estas preguntas se presentan, y generalmente también en el ámbito social, no solamente personal, ¿no? Sí. Pero también, además del rigor y de la racionalidad y el acercamiento que pretende ser objetivo, que caracteriza a la filosofía, también creo que es importante señalar aquellos asuntos de que trata la filosofía, que a mi parecer es eso lo que la define, ¿no? Porque si hablamos de rigurosidad, de racionalidad, pues hay otras disciplinas, otros discursos que también son igualmente racionales, ¿no? En ese sentido ha ido la crítica también a la filosofía como arrogante, ¿no? De decir, nosotros somos superiores a... ¿Te refieres al deslinde con otras formas de interrogar la realidad, como la ciencia, por ejemplo? Sí, exacto, en particular con la ciencia, ¿no? Y en ese sentido me parece que, bueno, la filosofía se ocupa de muchos temas, evidentemente, pero yo sí me atrevería a decir que la filosofía es el pensar los fundamentos del pensamiento humano mismo, ¿no? Y en ese sentido es como pensar lo humano mismo, ¿no? Por eso también la importancia de la filosofía. Pareciera entonces que, bueno, como lo mencionan, que la razón, la racionalidad, este procedimiento del pensamiento es una parte fundamental del pensamiento filosófico, de la filosofía. Y también lo que mencionas, Tirso, ahora, en este sentido de que, bueno, en su roce o en su relación con otras disciplinas o con otras áreas, otras perspectivas o dimensiones del pensamiento humano, pudiera suponerse, sí, que hay una especie de distanciamiento. Pudiera suponerse que esta razón, no periodos pausados o lentos, que implican tomarse el tiempo para reflexionar sobre un asunto profundo, pudiera parecer como que si hubiera una especie de brecha que se amplía cada vez más en tiempos donde ahora las urgencias, la rapidez, la inmediatez de la atención a ciertas problemáticas parece ser lo que nos rige, ¿no? De algún modo pareciera como si esta filosofía que estamos predefiniendo ahora legítimamente estuviera desprovista de esta relación con la inmediatez, ¿no? No quiero decir que eso sea necesariamente algo malo, pero probablemente puede interpretarse que sí. Bien, antes de continuar, por ejemplo, también este ejercicio reflexivo suele considerarse como un ejercicio solitario, ¿no? Que solo es por medio de una individual abstracción racional, donde se busca alcanzar una interpretación que explica, como dice Rolando, nuestro universo en su totalidad o en alguna de sus partes, o en su pensamiento en sí, como lo mencionas, Tirso. Este carácter individual hace suponer que es imposible que la filosofía pueda tener una aplicación práctica ajena a ese específico fin. ¿Puede la filosofía ofrecer alternativas para resolver problemas específicos de nuestra sociedad? ¿Es legítimo seguir hablando de la práctica filosófica como algo útil? ¿La filosofía sirve para algo? Si me permiten, con estas preguntas volveremos después de la pausa musical que viene a continuación. Escucharemos una pieza musical cuyo título es Indefenso, de Rodrigo Cantú. Estamos y continuamos en Tetralema.
Filosofía es una palabra de origen griego que se integra por las raíces philo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Pitágoras fue el primero en atribuirse a sí mismo el nombre de filósofo. Esto ocurrió una ocasión en que el tirano de la ciudad griega de Fliunte quedó sorprendido por la elocuencia de Pitágoras. León, que era el nombre de este gobernante, le preguntó a Pitágoras por el arte que le permitía expresarse de manera tan distinguida, a lo cual respondió que él no tenía ningún arte, que no dominaba ni conocía técnica alguna, sino que era filósofo, es decir, amante de la sabiduría. Desde entonces, la filosofía se ha identificado con una aspiración permanente por la sabiduría y el conocimiento, con el insaciable deseo de responder a los enigmas de lo humano, de la naturaleza, de la vida y la muerte, del conocimiento y la ignorancia, del bien y el mal, de la belleza y la armonía, del gobierno y la justicia, del ser y la nada. Pero este carácter indefinido de la filosofía le ha granjeado detractores y defensores. Quienes critican el ejercicio filosófico señalan que el cuestionamiento y la especulación permanente sobre la realidad no brindan frutos prácticos para la vida humana, que no resultan en conocimientos definitivos, como los de las ciencias exactas, y que no tienen utilidad alguna, pues no resuelven problemas de manera definitiva. En cambio, quienes defienden a la filosofía indican que la actividad del filósofo no debe concebirse en términos de medios y fines, es decir, que la filosofía no es un medio para alcanzar un fin, sino una actividad inherente al ser humano, que como el arte, la política, la religión, la ciencia misma, nace en nosotros cuando tratamos de entender el entorno, el mundo, a los otros y a nosotros mismos. Por ello, desde la antigüedad, dos de los más grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles, pensaron que ahí donde germina la curiosidad, ahí puede florecer la filosofía. Tirso Medellín. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar a Rodrigo Cantú con Indefenso. Les invitamos a participar en el teléfono 2020-2515 y en las páginas de Facebook de Opus y de la Comunidad Filosófica Monterrey. En el bloque anterior se planteó la pregunta sobre la utilidad de la filosofía. En estos tiempos presentes, donde la urgencia, la inmediatez, la rapidez parecen estar rigiendo. Compañeros, la filosofía en este contexto, en este entorno, ¿sirve para algo? O sea, ¿lo ha hecho de verdad alguna vez? Bueno, yo quiero apostar a que sí lo ha hecho, y creo que quizás no se ha reconocido tanto, pero creo que la filosofía ha tenido que ver con el desarrollo de la comunidad, con la evolución política, con la complejidad del mundo. Pero para plantearlo en términos de un contexto actual donde domina, como tú dices, la rapidez, la inmediatez y a veces la levedad, diría yo que hay varios problemas para conceptualizar cuál es esta utilidad. Si pensamos la utilidad inmediata y pragmática de la filosofía, pues yo creo que estaríamos planteando una cuestión incorrecta. Pienso que hay varias cosas. Primero, el problema del lenguaje, es decir, el problema de cómo comunica efectivamente la filosofía hacia los sujetos y la relación de esta comunicación con el contexto, ¿no?, donde se valora la utilidad. Pienso yo que la filosofía recupera uno de los elementos fundamentales de lo humano, que es la dialogicidad. Y el problema es cómo se concreta esta dialogicidad que está buscando la filosofía. Y señalo esto muy a propósito de que hoy es 15 de mayo, es Día del Maestro, y de alguna manera en la filosofía, en los filósofos, las filósofas y los filósofos, esta idea de la relación con ser profesor, con ser maestro, con este rol, es muy importante, porque la filosofía también es una invitación a pensar y a dialogar. Y yo creo que la primera parte para intentar incidir en la realidad es justamente este proceso. Parte de la justificación de la filosofía, creo, iría por ahí con este incitar al pensamiento como una de las formas para llevar a la acción. Pero Sí. necesita justificarse, o sea, de esa manera, ¿tú crees, Rolando? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí, es decir, o sea, tiene que demostrarse que hay una utilidad de la filosofía para que pueda decir, está justificado. No, yo hacer creo que hay filosofía. una utilidad de la filosofía, ¿sí? Yo creo que hay la utilidad, la existencia misma de la filosofía implica una utilidad. ¿Sí? Pero creo que eso es caer en ese mismo juego de la racionalidad tecnológica, instrumental, de pedir
una justificación utilitaria, ¿no? Y si no encuentras esa justificación utilitaria, entonces las cosas no tienen sentido. No. Sería como entrar en el juego de ese discurso mismo, ¿no? No, yo creo, me parece que si en algo es muy claro el ejercicio del pensamiento filosófico, es en el hecho de que nos permite no ser útiles de nadie, ¿sí? Cuanto a esta idea de que enseña a pensar. Bueno, lejos de la arrogancia de la frase de enseñar a pensar, me parece que lo que se quiere puntualizar es que busquemos una autonomía de pensamiento, ¿no? Como lo decía el filósofo alemán Immanuel Kant, y me parece que no tiene ninguna necesidad de autojustificarse, y sin embargo lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, y en este sentido me parece que rompe límites consigo misma. Eso es importante porque justamente en esa dinámica de romper límites, de explorar vías alternas, es donde la pregunta de la utilidad pues es cuestionada, es aceptada también, es manejada en este sentido, ¿no? Yo pienso que... Sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, José Luis. Es aceptado siempre y cuando surja de la misma reflexión filosófica, pero no para dar cuentas, ¿no? Yo en ese sentido estaría de acuerdo. Bueno, es una posible utilidad siempre y cuando esa utilidad no la busquemos para estar dando cuentas de para qué sirve, ¿no? Y dar una justificación de nuestro quehacer, ¿no? Porque es como decía otro filósofo alemán, Hegel, y Marcuse, otro filósofo alemán, como restar o faltar a la dignidad de la propia filosofía, ¿no? Rebajarla, ¿no? Porque sí, es estar justificándose, no, sí servimos para algo, mira. No, evidentemente el criterio de utilidad no es un criterio instrumental o pragmático, ¿no? Yo he hablado de la filosofía en sí misma, ¿no? Como posibilidad. Ahora yo pienso la filosofía en este sentido práctico y pienso a la filosofía en su sentido de formación humana, en su sentido educativo. Entonces creo yo que ahí está una utilidad fundamental, o sea, como el papel constructor que tiene la filosofía. Mencionaba con Kant la cuestión de la autonomía del pensamiento como una idea centralísima que tiene una vigencia tremenda, y yo creo que la filosofía en ese sentido, en tanto formación humana, sí tiene esta utilidad no reducida, coincidiría contigo, Tirso, a esta dimensión pragmática, utilitaria y monetaria, que eso es la cuestión que está enfrentando también la filosofía a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la cuestión que tiene que ver con la filosofía en los espacios de formación humana, los espacios educativos. Yo creo que la filosofía va más allá. Sí, ahí tenemos que entender también o observar que la filosofía tiene diferentes dimensiones, ¿no? O sea, una de ellas es, por ejemplo, la dimensión académica formativa, que está relacionada con el presupuesto público, con una esperada intencionalidad, una esperada función, aunque esté ambigua, pero de algo se espera de ella porque en ella se invierte. Existe otra dimensión que es la que se da en los sujetos de manera individual, donde no necesariamente tiene que corresponder a obligatoriamente a una función específica, ¿no? Tal vez las palabras, los conceptos utilidad, responsabilidad, función, incidencia, etcétera, estén no malinterpretadas, pero sí pensadas desde diferentes maneras a partir de los diferentes enfoques. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que cuando dimos a conocer que comenzábamos este programa, hubo algunas opiniones en redes sociales. Hubo una en tu Facebook, Rolando, sí, donde una persona escribía, pues qué bueno que ahora la filosofía la llevan a la radio, y después dejaba una pregunta que decía algo así como ¿y cuándo le llevan a la praxis? ¿Cuándo le llevan a la praxis, no? Y entonces es una cuestión interesante, porque no es una pregunta que se dé dentro del contexto filosófico, sino se da dentro del contexto social, donde lo social en cierto modo espera o supone que debe esperar algo de la filosofía. Aparte, yo creo que hay una concepción quizás muy superficial sobre la praxis, porque justamente respecto a lo que tú comentabas ahorita de la filosofía tiene varias dimensiones, sí, en algún trabajo yo planteé que la filosofía era una forma de vida,
que la filosofía era una forma de conocimiento, la filosofía era una forma de pensamiento, ¿no? Entonces, en la medida en que es una forma de vida, implica praxis, ¿no? O sea, no es cierto que la filosofía no ha tenido que ver con la praxis. Bueno, yo pienso una cosa, si me permiten apuntar algo rápido, a raíz del señalamiento que haces de que pues, es Día del Maestro, ¿no? Y la puntualización que hace Félix respecto a la demanda social y la rapidez con la que se esperan muchas cosas, me parece que si tiene una utilidad en esos términos de valor práctico, en este momento es que le estamos recordando a todos los mecanismos sociales y políticos que pensar requiere tiempo y están solicitando respuestas cada vez más expeditas, más rápidas, al grado de que la profundidad o la pertinencia de muchos de los comentarios se pierde. Lo vemos en redes sociales, lo vemos en otros medios de comunicación más clásicos como el periódico, la televisión, el mismo radio, en donde por querer dar una reflexión o una opinión un poco más sesuda, pues también se pueden caer en imprecisiones y apresurarse en una respuesta. Entonces, una utilidad que le estamos dando es tratar de decirle a la carreta, detente un poco porque vas demasiado rápido, ¿no? Y en eso consiste también la labor de quien enseña, en que te sientes y que hagas congruencia entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo. Y me parece que si una cosa se ha sobrevalorado de parte de la opinión pública hacia nosotros, que nos gusta la filosofía, es que creen que por default vamos a hacer exactamente lo mismo que pensamos en respecto al criterio filosófico que tengamos. Y no es cierto, esto es de toda la vida, absolutamente de toda la vida, y no hay una sola filosofía. Hay muchísimas a lo largo de 2500 años repartidas por todo el globo, lo cual nos obliga a considerar muchas posibles respuestas y muchos posibles caminos que no nos permite tener siempre esa, les decía, esa congruencia entre el actuar y el pensar, ¿no? Aparte, una visión unívoca de la realidad es antifilosófica, por definición, ¿no? Entonces, justamente la filosofía más bien abre caminos, ¿no? En ese ejercicio de reflexión, de pensamiento, de especulación incluso, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso, bueno, para responder a lo que comenta Félix, que la pregunta va en relación al imaginario. ¿Cuál es el imaginario social sobre la filosofía? Pienso yo que hacer un programa de radio como este es una de las formas de la acción, es una de las formas de la praxis, es llevar el discurso filosófico y la tradición filosófica a comunicar con un público mucho más amplio que el que tradicionalmente tenemos. Es una de las formas de la praxis porque implica una acción de nosotros mismos que va orientada a transformaciones quizás posteriores, pero a reflexiones, y la reflexión, insisto, es un punto de partida para transformar cualquier realidad, ¿no? De algún modo, lo que mencionan, que menciona José Luis Rolando Tirso, es muy interesante porque parece ser que sí no hay un mecanismo de comunicación muy firme entre quienes hacemos filosofía y de las demás actores sociales, las demás personas que en cierto modo algo esperan de nosotros, ¿no? Porque sí se espera, por ejemplo, hacer preguntas, dar respuestas, abrir caminos, ser críticos, ser propositivos, de algún modo marcar ciertas directrices morales, ¿no? Que también implican conductas, ¿no?, esperadas, pero que no necesariamente actúan o responden con la rapidez que se necesitaría en estos momentos. Y ahí lo que habría que pensar es si la mesura o la prudencia es la mejor vía para responder a los tiempos presentes. Vamos a hacer una pausa musical. Si les parece, dejamos detenido un poco este tema y lo podemos continuar en el siguiente bloque, ¿no? Escuchemos un fragmento de la pieza musical Linda de Oscar Sensei. Estamos en Tetralemas.
Tetralemas. Teléfono en cabina 2020-2515. Síguenos en Facebook, Comunidad Filosófica Monterrey. Vamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar un fragmento de la pieza musical Linda de Oscar Sensei. Les invitamos a participar en el teléfono 2020-2515 en la página de Facebook de Opus y de la Comunidad Filosófica Monterrey. Si me permiten, me gustaría que redirigiéramos la discusión hacia lo local. Algo lo hemos estado haciendo, pero de una manera un poco más general. En el contexto sociocultural nuevolonés, priva cierta tendencia, mucho más que en otros lugares, hacia la deshumanización de los individuos. Esto lo podemos ver no solo en las universidades, que cada vez restringen más, a espacios más reducidos, todo aquello que tenga que ver con lo humano, con el arte, sino también en los planes gubernamentales de todos los niveles, en tanto destinan cada vez menos presupuestos a lo educativo y se eliminan espacios de cultura. También en lugares de trabajo que reducen las opciones de desarrollo y convivencia humana. Y en general en lo social, que destina más importancia a riquezas materiales que al desarrollo y comprensión de sí mismos. En este contexto, pareciera que el pensamiento filosófico resulta innecesario, improductivo e incluso en un gasto inútil, tanto de dinero como de esfuerzo, cuando se trata de financiar o apoyar proyectos filosóficos. Sin embargo, hay otras personas que consideran, bajo ese mismo argumento, por la deshumanización de los individuos, que debe de fomentarse y promoverse este tipo de disciplinas, en particular la del filosofar. ¿Ustedes qué piensan? Adelante. Bueno, antes de eso quisiera responder a algunos comentarios que están haciendo en la página de internet de la Comunidad Filosófica. Hoy por ahí la pregunta de que por qué es importante que la filosofía se imparta en los diversos planes de estudio y cómo integrar la filosofía al actual gobierno y su accionar. Estas preguntas me llevan un poquito a comentar la lucha que la filosofía ha tenido en los últimos años por justamente ser parte integral de los procesos formativos y que muy reciente se ha coronado en la recientemente casi decretada reforma educativa, donde la filosofía va a tener presencia en todo el sistema de formación, desde la educación básica hasta el nivel superior. Pienso yo que esa es una de las formas. La filosofía tampoco es magia, es decir, la filosofía implica un proceso reflexivo, complejo y gradual, que eventualmente nos va a hacer despegar, diría yo, un poco de la opinión común de la doxa platónica a otro nivel de pensamiento. Pienso yo que también se trata del asunto de cómo vamos a comunicar la filosofía y cómo la vamos a relacionar con necesidades sociales prácticas, con necesidades del sujeto en el contexto de un modo de vida, en el contexto de una realidad determinada. Pues fíjate que a mí me llama la atención el asunto de la reducción en algunos presupuestos de, por ejemplo, de Brasil, como comentaba hace rato Rolando, respecto a las carreras de filosofía y de sociología, si mal no recuerdo. Y me llama la atención porque
en estas fechas ya deberíamos tener un poco más de elementos para nuestro juicio al respecto de lo que viene siendo la educación, y señalar que existen bastantes razones que apoyan la idea de fortalecer el pensamiento crítico, el pensamiento ético, un pensamiento estético educado, ¿no? Político, y pareciera que lo que importa por el momento son otras cosas. Y les decía, me parece que hay suficientes elementos ya como para tener plena conciencia de que si algo debe ocupar si no máximo, un gran porcentaje de los presupuestos, es el tema educativo, ¿no? Y entre ellos la capacidad de diálogo que tenemos. De otra manera, si no existe esto, difícilmente podemos establecer nuestras propias ideas con plena libertad, ¿no? De manera pública. Entonces, este asunto me parece que es delicado. Bueno, no estaría muy seguro porque en parte lo desconozco, de todos los mecanismos necesarios dentro de la puesta en marcha de un gobierno, ¿no? Pero sí me parece que debería estar privilegiado el presupuesto hacia las áreas humanísticas, culturales y de pensamiento crítico, ¿no? Que en todos lados. Sí, claro, porque la cuestión es no es tanto si educamos o no educamos, sino para qué educamos, ¿no? Porque educación hay en todo momento, en toda cultura, ¿no? Entonces hay que saber hacia dónde, más bien el problema de la filosofía en la educación significa preguntarse hacia dónde queremos ir como sociedad, ¿no? Si queremos seguir insistiendo en esta visión pues pragmática, tecnológica, que definitivamente no la podemos desechar, ¿no? Tampoco rechazar sin más, ¿no? Pero que justamente hay que pugnar por que haya un diálogo entre las distintas áreas, que haya una comunicación entre las distintas disciplinas, porque si no se vuelve una hegemonía de una sola forma de ver la realidad, ¿no? Y eso siempre va a ser peligroso, porque termina por pues matar la cultura, hacer que se desarrolle menos la cultura, porque nada nos dirigimos en un mismo sentido, en vez de fomentar o permitir que proliferen en diversas direcciones, ¿no? La visión de lo humano, ¿no? Perdón, un apunte. Fíjate que es importante lo que acabas de señalar respecto al tema de conducirnos, ¿no? Educación significa eso, conducción. Y si la memoria no me falla, este concepto vino a introducirse a partir del siglo XX para acá. Antes se le llamaba instrucción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, parece que se está privilegiando el asunto de la instrucción por encima del de la educación, que es conducir. Y justamente como se está privilegiando lo otro, pues la cuestión de la conducción queda abierta hacia dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Y parece que se sabe, pero al mismo tiempo no, porque parece ser que la escuela es la panacea y nos va a educar en todo, prácticamente sustituyendo a la familia o sustituyendo la comunidad que se hace fuera de la escuela con los vecinos, y entonces pues no hay un rumbo, en realidad, no hay una conducción, no hay una educación, hay instrucciones, ¿no? Claro, exacto. De algún modo es evidente que para ciertos grupos, para ciertos sectores sociales, la filosofía, el pensamiento humanista es un peligro. Esto habría que ver si es cierto. Primero, que sea un peligro y que estos grupos lo consideren, pero parece ser evidente a partir de ciertas políticas públicas, políticas sociales de algunos países, incluidos México, donde la disminución de presupuestos, la disminución de atención, de preocupación, cada vez va más en aumento, ¿sí? No es tanto o no es exclusivamente porque se considere algo inútil, sino porque tal vez se asocie con el pensamiento crítico, con la rebeldía, con un probable no estar de acuerdo en seguir viviendo como vivimos, en un ambiente de inseguridad, de violencia, de egoísmo, de individualidades que buscan privilegiarse a sí mismos por sobre todos los demás, ¿no? Esto seguramente sería deseable desde nuestra perspectiva,
que la filosofía pudiera sumar a estas rebeldías, a estas incitaciones de transformación social. Sin embargo, esto puede darse, o sea, ¿de verdad podría suceder? ¿Y cómo? ¿A través de qué mecanismos pudiera esto incitarse de verdad? ¿A través de más presupuesto? ¿A través de más atención? O sea, ¿de qué maneras en estos contextos? Porque veamos un asunto, veamos una cosa. Tampoco vemos que las personas, nuestros conciudadanos, las personas con las que convivimos todos los días, estén ávidas o interesadas en cambiar. Es que ese es el punto. Es peligroso, sí, si yo le tengo miedo al cambio, ¿no? O si yo le tengo miedo a exponer, pues como se dice vulgarmente, el cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, filosófico en este caso, pues va a permitirme a mí darme cuenta de lo que me hace humano. Y si hay algo que no me gusta y que se fue ocultando con el paso del tiempo a partir de los imaginarios culturales que me formaron, pues eso no me va a gustar. Y si eso lo trasladamos a nivel de organizaciones o a nivel de nación, pues desde luego que todo pensamiento que ejerza una crítica, es decir, que se ponga ahí y que te muestre dos caminos posibles y a partir de los cuales tienes que tomar una decisión de a dónde irte o dónde no, pues desde luego que va a ocasionar terror, ¿no?, en muchas personas. El punto está en que la filosofía no solamente es crítica, aquí tenemos que señalar el asunto de que también incluye la cuestión de los valores o la cuestión de la apreciación estética. Y en ese sentido me parece que hemos estado dejando de lado el asunto en la escuela, ¿no?, en el asunto de la educación, porque le tienen miedo a la crítica, sí, pero a veces imagínate una sociedad completamente crítica, pero que no tiene un valor o un conjunto de valores o un conjunto de apreciaciones estéticas que le permitan decidir entonces en ese momento crítico qué rumbo tomar. Si todo es pura crítica, entonces pues por eso nos tienen miedo, incluso nosotros mismos en la almohada, ¿no? Yo retomo lo que dice José Luis. Una parte de la tradición filosófica es disruptiva, pero no toda la tradición filosófica es disruptiva, ¿no? Así, también existe claro, una pluralidad de filosofías, y hay filosofías que también están orientadas en forma conservadora, es decir, filosofías que justifican un status quo. Entonces, creo yo que parte del riesgo, la filosofía es un riesgo, parte del riesgo de decir lo que uno piensa es ver la reacción de los otros, ¿no? Si nos atendemos a la tradición clásica, por ejemplo, el ejemplo de Sócrates, ¿no? Es decir, la defensa de una verdad, la parresia, el hablar claro y franco, tiene un costo. Y en algún momento se ha señalado por qué la labor filosófica es medio solitaria, porque no siempre vas a lograr concretar ese diálogo que es lo deseable para un filósofo en esta especie de misión que tiene el filósofo, donde busca transformar de cierta medida su vida y la vida de los otros. Y no se concreta este diálogo porque no hay quien quiera dialogar o porque no hay quien escuche. Si les parece, hacemos una pausa musical y continuamos en el siguiente y último bloque. ¿Les parece bien? Escucharemos un fragmento de la pieza musical Albor de César Secundino. Estamos en Tetralemas.
Agenda. Viernes 17 de mayo. Charla de filosofía norteamericana contemporánea. Se abordará la filosofía estadounidense de los filósofos Richard Rorty, John Rawls, Peter Singer, Michael Walzer, Michael Sandel y Raúl Kripke, y las filósofas Martha Nussbaum y Judith Butler, con el Dr. Rafael Aguilera. Casa Universitaria del Libro, 19 horas. Entrada libre. Regresamos a Tetralemas. Acabamos de escuchar un fragmento de la pieza musical Albor de César Secundino. Les invitamos a seguir participando en el teléfono 2020-2515 y en las páginas de Facebook de Opus y de la COFIM. Sus opiniones son muy bienvenidas. Regresamos. En el bloque anterior se comentaba sobre la importancia del estímulo hacia el pensamiento filosófico en Nuevo León, pero habría que tener cuidado también y observar qué estamos entendiendo por filosofía o desde qué dimensión la estamos proponiendo. Frente a ese acuerdo cabría preguntar, ¿quiénes son las personas adecuadas para llevar a cabo esta tarea? Es decir, el pensamiento filosófico. Me explico un poco. Resultaría obvio decir que son los filósofos, las filósofas, pero ¿solo serían ellas? ¿Solo serían ellos? Y en ese marco, ¿quién puede considerarse a sí mismo como filósofo o filósofa? ¿Quién le legitima? Incluso, ¿todas las personas podemos filosofar? ¿Es un asunto de todos? ¿Es una capacidad de todos? ¿Es una potencialidad de todos, de todas? Creo yo que todos podemos filosofar, pero necesitamos aprender a ello, ¿no? Yo mencionaba en el bloque anterior el problema de la transmisión y del diálogo. Decía yo que hay mucho ruido en esta forma de comunicar del filósofo con la comunidad o con otros sujetos. Creo que parte de esos obstáculos que se encuentran, primero a veces es la propia filosofía, el lenguaje, la manera en que el filósofo se dirige hacia los otros, sobre todo los que no son filósofos, o la manera que el filósofo se encierra en su propio lenguaje, a veces un lenguaje demasiado técnico. Es decir, cuando somos incapaces de vincularnos con la comunidad. Creo que también a veces hay pseudofilosofías, ¿no? Es decir, se utiliza el concepto de filosofía de una manera demasiado libre, cuando en realidad lo que existe es charlatanería. Es decir, en ese sentido coincidiría de que no cualquiera puede ser llamado filósofo, haciendo la distinción entre profesor de filosofía y filósofo o filósofa. Creo que el ser filósofo implica un proceso de madurez, un proceso de crecimiento. Respondiendo a una pregunta rápido del Facebook, yo diría que en filosofía es muy difícil, cuando se habla verdaderamente con libertad y con autonomía, ser políticamente correcto, y creo que la tradición señala muchos ejemplos de este carácter a veces bastante incorrecto de la filosofía, disruptivo de la filosofía. Fíjate que respecto a, ¿quién se podría autoproclamar o quién los diría, ¿no? Que son o no son o hacen filosofía? Yo sí quiero ser un poquito drástico en ese punto, ¿no? Me parece que quien se sienta con la verdad acabada no está haciendo filosofía. Podrá estar divirtiéndose, estudiando las respuestas que han dado otras personas respecto a lo que nos interesa saber de la realidad, ¿no? Cómo es o por qué es. En ese sentido, me parece que quien asuma un compromiso de estar constantemente preguntando. Claro, aquí quiero señalar lo que el apunte que hacía Tirso hace un momento, al inicio del programa, de que hay cierto tipo de preguntas, cierto tipo de conceptos que se utilizan en la filosofía para distinguirla de otras, de la ciencia, por ejemplo. Pero en ese sentido, tanto la ciencia como la filosofía coinciden. Es no dejarse de hacerse preguntas, saberse que no tenemos la verdad todavía, y estar completamente dispuestos al diálogo, por lo tanto, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. Ahora, también hay que darnos cuenta o hay que insistir en que requiere también una cierta formación, ¿no? Porque la filosofía no implica nada más empezar a pensar. Bueno, claro, puedes empezar a pensar, a preguntarte cosas que para ti puedan ser trascendentes, pero no basta con eso, yo diría, ¿no? Ese es el inicio. Es como el matemático que
todos podemos hacer operaciones matemáticas básicas si nos enseñan, ¿no? Pero ¿eso nos hace matemáticos? Pues no, ¿verdad? ¿Podemos hacer matemáticas? Pues sí, pero no somos matemáticos, ¿no? A menos que llegues a desarrollar, no sé. En ese sentido creo que yo en ese sentido hablo de un filósofo, ¿no? Aquel no solamente que puede utilizar ciertos conceptos que pertenecen a la tradición filosófica o preguntarse, formular cuestionamientos respecto a la realidad o al mundo, etcétera, porque eso naturalmente todos lo podemos hacer, desde luego, ¿no? Pienso yo en un ejemplo. Cuando hacemos matemáticas podemos acudir hoy en día a una calculadora, ¿sí? O al propio celular. Pero cuando hacemos filosofía no podemos hacer la analogía con ser una máquina del pensamiento. Pienso yo que hay una diferencia muy importante que atiende eso que tú estás señalando, ¿no? La necesidad de hablar de un concepto más profesional de lo que implica ser un filósofo hoy en día y de la presencia del filósofo en tanto profesional y de la aportación posible de la filosofía y de los filósofos a la vida pública, a la vida política, que creo yo que en parte es lo que se reclama, ¿no? En parte es lo que el sentido de esa pregunta que se hacía sobre la praxis, ¿no? Sí, y potencialmente, como ahora sí recuperando el concepto aristotélico de en acto y en potencia, pues sí, los seres humanos en general tenemos la potencialidad de llegar a ser filósofos, ¿no? Pero ahí ya entraría, a lo mejor no es la vocación, la disposición de todos, naturalmente, ¿no? Quizás no llegar a ser filósofos, pero sí llegar a desarrollar una actitud crítica. Y para eso también tenemos que entender las mediaciones que impiden tener esa actitud crítica abierta, autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Tampoco creo que haya que tener la pretensión de ser filósofo para acercarse a la filosofía, ¿no? Es igual que uno no es literato para leer literatura, ¿no? Pero sí hay ciertas charlatanerías, y creo que eso es evidente y tenemos que mencionarlo. Hay charlatanerías desde que amplían demasiado hasta sus límites más extensos el pensamiento filosófico y lo hacen rozar con prácticas esotéricas, mágicas, metafísicas, utilizando el término de una manera muy, si no muy equivocada, por lo menos sí muy flexible. Yo diría equivocado. ¿Han escuchado ustedes lo del coaching filosófico, por ejemplo, también? Que no tiene nada que ver con la consulta filosófica, que se desprende de la filosofía práctica propia de lo que hacemos, ¿no? Son también ciertos abusos de personas que en vista también de un contexto no solo deshumanizado, sino también un contexto plagado de individuos que están en búsqueda, ¿sí?, de razones, de explicaciones, ¿sí?, aprovechan tal contexto para, de manera falsa, para engañar a las personas. Entonces eso también es evidente. No necesariamente tendremos que ir a rescatar la palabra filosofía de ese tipo de espacios, pero sí mencionar que la filosofía no es un asunto fácil, ni tampoco es un asunto sencillo. Yo creo que hay charlatanería filosófica, así como hay charlatanería literaria, y hay muchas evidencias de ello. Y pienso que cuando se habla de charlatanería filosófica es cuando consideramos a la filosofía como un producto cultural más de consumo, ¿sí? Y si vemos el contexto actual, tú puedes ir a cualquier supermercado y evidentemente te encuentras una obra de Hegel, por ejemplo, ¿no? O la colección de cierto editorial clásica, y entonces se convierte en un bien de consumo. Pero cuando el sujeto adopta críticamente esto y señalar, pues voy a saber filosofía porque estoy consumiendo y estoy siguiendo tal cosa sin un rigor, sin una formación, entonces somos víctimas o son víctimas de esa charlatanería. Y eso es bien, esto que mencionas es bien importante también para nosotros, por ejemplo, como Comunidad Filosófica Monterrey, que queremos divulgar y la intención es acercar a la gente a la filosofía, tampoco caer en el marketing filosófico, podríamos decir, exactamente, ¿no? Sí. Es decir, porque si no le hacemos más daño a la filosofía que beneficio, ¿no? Entonces también hay que recalcar que el lugar propio del quehacer filosófico, y que eso no significa cerrarle las puertas a la comunidad, ¿no?
a todos, ¿no? Al que quiera acercarse, ¿no? Entonces hay que dignificarla, pero dignificarla no quiere decir alejarla, ¿no? Nada más acercarnos con respeto a ella, ¿no? Así es, reconocer los límites y las posibilidades de la filosofía, o que la filosofía tiene en el presente, un presente, como ha dicho Félix, donde son tantos los problemas, donde es tanta la complejidad y a veces donde es tanta la desesperación, que la gente a veces está como que ávida de respuestas fáciles e inmediatas. La filosofía no va a dar ese tipo de respuestas inmediatas para solucionar los problemas o los dramas existenciales de la gente de manera muy rápida, ¿no? Es decir, no creo que vaya por ahí. Entonces sí hay que estar atentos. Una puntualización, no lo va a hacer de manera inmediata porque no conviene hacerlo de manera inmediata, ¿no? O sea, también puede llegar a responder cualquier cosa, pero se va a tomar su tiempo. No se trata tampoco de hacerlo de volada. No hacerlo como una receta, claro, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la diferencia sustantiva frente a otras formas de responder a la realidad, ¿no? Agradecemos todas las opiniones y preguntas que han externado en las redes sociales. No alcanzamos a contestar o a plantearlas todas, pero lo haremos en el mismo medio, a través del mismo mecanismo, de una manera más amplia. Los invitamos a seguir participando, seguir opinando sobre este tema. Nos quedan muchísimas cosas pendientes por hablar. Afortunadamente este espacio semanal nos permitirá irlo abordando poco a poco de manera tranquila, José Luis, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, compañeros, por sus reflexiones. Estamos muy cerca de terminar, pero antes de hacerlo me gustaría decir lo siguiente, ¿no? Sobre la filosofía. Salvo pocas acciones muy específicas, ¿acaso solo se ejerce en las aulas académicas? ¿Es un contexto donde algunos piensan la necesidad imperativa de extenderla de la tutela institucional hacia otros escenarios donde pueda revitalizarse? Esto es polémico, pero incluso es, creo que, discutible y necesario. Filosofar en las instituciones académicas no basta, no es suficiente, ya que supone por su natural aislamiento una barrera por romper para que ésta sea mucho más incidente. La principal tarea de la filosofía, a mi forma de ver, es existir, suceder, circular en caminos hasta la fecha dejados de lado, en los que genere también otras velocidades y alternativas que redunden en maneras más íntegras de arribar también a esos otros lugares. ¿Cómo se puede emprender una actividad filosófica no académica que, aún sin ignorar el mundo académico, procure desarrollarse e incidir de distintas maneras en todos los niveles de la sociedad? La respuesta tiene que partir de la acción, sí, de esa praxis que también puede ser un poco malentendida. La única manera es haciéndola con el auxilio y el respeto de las instituciones, aunque tal vez arriesgándose a trascender las limitaciones del propio filosofar. ¿Y podemos nosotros hacer algo? Sí, como lo dijiste, Rolando, este proyecto de comunicación radiofónica es una de nuestras apuestas. Bien, les agradezco mucho su participación. Hasta aquí. Esto es Tetralemas, un programa de radio de la Comunidad Filosófica Monterrey. Es una producción de Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos.